La esencia de la radio y la televisión en un solo lugar. Abasto Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Pasaporte Cultural número 6792. 6792. Este programa que hacemos para vos, también, para que viajes y te quedes en los diferentes países de la cultura, de los valores esenciales, universales, espirituales, para el resguardo de tu ecología personal y de la ecología de todos con relación al planeta Tierra, que es nuestra casa común, y también por los derechos humanos que hemos adquirido y que están en constante peligro a diario, y que por razones de profesión y de misión en la vida tengo y debo defender. Soy la doctora Mirta Fonseman, soy abogada, doctora en Derecho Penal, docente, profesora adjunta. Llegué a ese grado con más de 25 años de enseñanza, todo en la Universidad de Buenos Aires, bendita sea. Declarada hace pocos días una de las 100 universidades más importantes y más excelentes del mundo. Se hizo el estudio de universidades del mundo y ahí apareció mi amada Universidad de Buenos Aires, en cuya facultad de Derecho estudié, enseñé, me doctoré, aprendí muchos de los mejores, de los que tenían todos los colores, una universidad inclusiva, gratuita y de excelencia, que ahora está en peligro porque nuestro derecho de aprender está en peligro, porque esta universidad ha sido desmantelada, quedó en grado de tentativa, no consumaron la desaparición de las universidades públicas, pero sí hubo reiteradas tentativas de su desaparición o de su desmantelamiento, que es la antesala de la desaparición. El derecho de enseñar y aprender, derecho constitucional, derecho que está en nuestra Constitución desde 1853, porque no nacimos ayer a la vida institucional como quieren hacernos creer, y quieren cambiarnos la cultura de los derechos, indicando que no nos merecemos los derechos. ¿Qué es eso de aspirar a tener derechos? ¿Cómo nos atrevemos? Ese es el discurso de las autoridades actuales del Poder Ejecutivo Nacional.
es un poder ejecutivo antiderechos, donde solamente se reconocen los derechos patrimoniales de los que más tienen. Por ejemplo, lo digo con todo el fundamento, porque cada día más ya queda a la altura de eliminación del impuesto el impuesto a los bienes personales, porque a los ricos, viste, hay que resguardarlos, porque ellos son los héroes, porque ellos son los que dan trabajo. Mira, seguramente estarán dando trabajo en otros lugares, porque el trabajo acá en la Argentina está escaseando, porque abundan los despidos. Cada día más cierran las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas que dan el 80% del trabajo argentino, y van cerrando. Ya vivimos esto el menemato de la década del 90 al 2000, 10 años de privatizaciones llamados los 10 años de la venta de todas las joyas de la abuela. ¿Quién es la abuela? La patria, que vendieron todas las empresas del Estado, algunas de cuyos montos me consta. Por razones abogadiles, me consta, por ejemplo, que la empresa nacional de teléfonos se vendió, escuchen bien, en el menemato tan celebrado hoy, se vendió en un mes de facturación. ¿Escucharon? Un mes de facturación. Es como vender tu casa en un mes de alquiler, ¿viste? Igual. ¿Y por qué es esto? Porque justamente defendí a más o menos 50 empleados de Entel despedidos, los defendí a todos. Fue un juicio masivo, fueron 50 despedidos que, como actuamos rápido, actuamos con velocidad, cobraron todos indemnización. Calculo que deben haber sido los únicos, porque después esa empresa se vendió sin personal, ¿entendés? Y se vendió a Telecoim, haciendo alusión a la coima, al cohecho, delito de cohecho del Código Penal que pagaron, y Telefónica, la otra empresa. Telefónica porque realmente el teléfono por supuesto empezó a ser carísimo, con las mismas dificultades que tenía Entel, con la única diferencia que Entel era barato, era nacional y era nuestra, y se vendió en un mes de facturación. Y conozco a uno de los directivos de Entel, que era gran amigo personal, histórico amigo, que me transmitió esa información, porque él amaba esa empresa, él amaba Entel, y era uno de los directivos, y al mismo tiempo este ser humano maravilloso era presidente del Club Argentino de Ajedrez, con el que yo estaba en contacto por razones familiares. Entonces, él fue el que me dio la noticia, así de primera mano, descompuesto, físicamente descompuesto, porque este hombre correctísimo, directivo, no podía creer lo que estaba viendo, y pasó, así fue. El señor Armando Liebra, un tesoro de persona, de los grandes funcionarios correctísimos que supimos tener, pero que un funcionario solo no puede defender el avasallamiento total de las empresas y de los derechos.
solo no se puede. Hay que estar unidos, unidos. Bueno, esto del avasallamiento es diario, es cotidiano. El avasallamiento de ser elegida lo sufrió la doctora Cristina Fernández de Kirchner porque fue condenada en un juicio exprés de la Suprema Corte, que debe tener 5 miembros y ahora tienen 3, de los cuales 2 fueron ilegítimamente nombrados por Macri y aceptaron el cargo. Esos son los que decidieron el avasallamiento del derecho a ser elegida, porque ella había anunciado que se iba a presentar como candidata en la provincia de Buenos Aires, como si esto hubiera sido un pecado grave. Empezaron a intimarle a estos 3, son fáciles las intimaciones. Uno se puede hacer la pregunta: ¿cuánto cuestan estas intimaciones? ¿Cuánto costaron? Para la serenidad, porque hay expedientes penales no resueltos. Por ejemplo, un expediente que tuve ocasión de conocer bastante de adentro, el expediente del Correo Argentino, expediente penal contra el que fuera presidente de la Nación, Mauricio Macri, Mauri. Resulta que ese está casi, yo creo que lo deben haber archivado. ¿Qué lo mandaron ya? ¿Al Archivo Histórico de la Nación? ¿A dónde lo habrán mandado, no? Porque no tiene resolución. Y es una penalidad muy importante, porque hay un dinero en juego que este señor debe al Estado Nacional, porque cuando alquiló el Correo Argentino pagó un mes de canon y no pagó nunca más. Entonces cometió una infinidad de delitos que ahora no vienen al caso mencionar, que están clarificados perfectamente y tipificados en la causa, pero la Corte no los resuelve. No. Se hizo un fallo exprés sobre algo que ya estaba dictaminada sentencia en la provincia de Santa Cruz, que ya sabemos que eso desde los derechos romanos, mirá de lo que te estoy hablando, pero parece que hay una ignorancia voluntaria de un principio básico del derecho: non bis in idem. No hay que juzgar 2 veces a la misma persona por el mismo hecho. ¿Viste? Periquito roba un banco, el banco X, entonces lo juzgan. Bueno, muy bien. Dicen, no, en realidad Periquito no estuvo en ese robo del banco X, punto. Entonces termina ahí y queda absuelto, final. Pero alguien puede venir, y decir, no, vamos a juzgar de vuelta a Periquito, pero en otro lado, en lugar de la provincia, en la nación. Pero si ya está juzgado Periquito, no importa. No importa, porque acá el avasallamiento de los derechos, el derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, la misma persona, fue avasallado con un nuevo juicio que se hizo en la época justamente del gran deudor de condenas del señor Mauricio Macri. Este tiene 200 causas, 200 expedientes penales. El que yo tengo información fehaciente, tuve ocasión de tener, es este del Correo. Pero hay 200 más, pero no importa, porque a él no se lo toca. ¿Entendés? Entonces, se falló 2 veces el mismo caso,
y se hizo condena express de 3 personas. Quiere decir que nosotros en estos momentos estamos gobernados por 3 personas. El gobierno, una especie de poder ejecutivo judicial o poder judicial ejecutivo. ¿Cómo sería el nombre? Y entonces la condenaron. ¿Para qué? Para sacarla del medio electoral, para sacarla de su derecho a ser elegida. Avasallaron su derecho a ser elegida. Entonces la condenaron con una condena express. Nunca en mis años, son muchos mis años de abogada, muchos, nunca vi una salida tan rápida en un fallo a la Suprema Corte de, ¿saben cuántos? 3 jueces nada más. Nuestra Constitución establece que los jueces deben ser 5 y eso se puede resolver fácilmente porque hay que nombrar 2 conjueces. No era una cosa que no se podía resolver, es sencillo, se nombran 2 conjueces que conforman una nueva Suprema Corte de 5 personas que analizaban todas las nulidades planteadas en un expediente nulo de nulidad absoluta. Mire, es como una especie de gran muestreo de todas las irregularidades posibles que se pueden cometer en un expediente. No se trató ninguna, porque siempre decían, no se resuelve ahora porque se va a resolver al final. Al final pasaron por alto todo esto y condenaron en una condena que se llama proscripción. Te avasallan tu derecho a ser elegida en un cargo, si querés, sencillo. Una persona que fue 2 veces presidenta, que fue vicepresidenta, que fue senadora, diputada, ocupó todos los cargos. Imagínate cuál podía ser el problema, que fuera elegida en el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. No, había que sacarla del medio, proscribirla. No se confundan, por favor, proscripción con prescripción. Por favor, porque además he escuchado, se me he enterado de muchas personas que confunden. Mira, la prescripción es algo que se refiere a tu derecho a ejercer, al tiempo que tenés derecho a ejercer tus derechos. Hay derechos que son imprescriptibles. Si hay un delito de lesa humanidad, vos lo podés ejercer a los 10, a los 15, a los 20, a los 30 años, no hay prescripción. Con el tema de los abusos infantiles tampoco hay prescripción, pero acá hay proscripción, acá hay que sacarla del medio como candidata a una elección, derecho de ser elegida. Anular el derecho de ser elegida es la proscripción. Aclaro los términos para que cada uno sepa las cosas por su nombre, ¿entendés? Bueno, pero resulta que ahora estamos en una situación de la ejecución. Ya pasamos todo esto. Se hizo la marcha del millón a Plaza de Mayo porque salió el pueblo a la calle, se despertó el pueblo, salió a la calle y salió con una diferencia total de todo lo que nos viene pasando en estos años y 6 meses de penurias. ¿Que sabes qué pasó? Empezó a sonar la palabra amor. ¿Estás escuchando esto? La palabra amor, porque ahora, hasta ahora, desde arriba hacia abajo, una gran violencia institucional que solo acuñaba el odio a los viejos porque no producen, el insulto a los viejos meados, es decir, a los jubilados que cumplieron 60 años y se jubilaron, llamados viejos meados, insultados, vituperados, avasallados, que ganan 300.000 pesos. 300.000 pesos que no le alcanzan ni para los primeros
10 días, la primera semana. Entonces, imagínate vos, estos ajustazos, estos vituperios de derechos, que yo no puedo dejar pasar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un cargo que me han honrado con ese cargo de defensora de derechos humanos para Latinoamérica y el Caribe. Y resulta que este importante organismo que me ha nombrado me obliga a no ser cómplice de los avasallamientos de derechos. No puedo ser cómplice. Yo tengo que hablar de esto, porque tengo que defender el derecho de elegir a quien uno quiere. Primero, nosotros todos, el común, los que votamos, y después el derecho a ser elegida o elegido. Pero no contento con eso, entonces se hizo, para asombro de los que hablan permanentemente de odio, para asombro se empezó a hablar de amor, y hubo una marcha de 1 millón de personas que, por supuesto, mienten, como ya nos tienen. Miren, en la duda, acá hay que saber que lo que dicen, lo que se dice desde la información pública, lo que se dice en general, son todas las llamadas fake news, noticias mentirosas. 1 millón de personas, están hechos los estudios, hay formas de cálculo, 1 millón de personas en la Plaza de Mayo en adhesión a esta señora que supo tomar medidas, que participó en la famosa década ganada, que en realidad son 12 años, desde 2003 a 2015, 12 años, donde aparecieron nuevos derechos para los argentinos y las argentinas. El derecho a enseñar y a aprender se reforzó con facultades nuevas. Ustedes saben que no hay ninguna provincia que no tenga universidades públicas, gratuitas y de excelencia. Somos 24 provincias. Ninguna hay que no tenga una universidad pública debida a esta colega, porque es abogada. Y se dedicó a hacer efectivo el derecho de enseñar y aprender, pero no le gustaban, no quería chicos hambreados. Cuando había, después del 2001 y la gran crisis que tuvimos después de la década menemista, obviamente, de avasallamiento de derechos también, resulta que vino la AUH, Asignación Universal por Hijo, porque vos no te podías quedar con tu hijo hambreado cuando todo era un caos. Entonces se auxilió a la gente, se auxilió a los niños, niñas y adolescentes, la AUH, Asignación Universal por Hijo. Se entregaron más de 5 millones de computadoras para las niñas y adolescentes. Computadoras que no se podían llegar a comprar, y había planes de enseñanzas y todos aprendieron en las escuelas. Imagínate lo que es para una criatura poder acceder a eso, que no hubiera accedido jamás. Ahora si tienen hambre, imagínate. Eso puede pensar que la gente está pensando en comer todos los días, comprar una computadora, imagínate, un condicional imposible. No llegan a pagar los viajes, el transporte, el escándalo del aumento del transporte, el ajustazo brutal. ¿Cuántas cosas que la gente agradece porque las vivió? La jubilación, porque inventó
una forma, primero anuló las AFJP, que eran un robo, esas empresas privadas, ¿sabés qué? Que las últimas jubilaciones de las empresas privadas, ¿sabés de cuándo eran? De 20 pesos, 30 pesos, fue un robo eso. Y volvió un sistema previsional y una moratoria para las mujeres, porque vos sabés que había como una ley que sos mujer y trabajaste en diversas empresas y nunca te habían aportado nada. Entonces se armó un plan de aportes para que te pudieras jubilar. Eso se llamó moratoria. ¿Sabes la cantidad de personas agradecidas por eso todo? Todos decían, se pudo jubilar mi abuela, se pudo jubilar mi abuelo, porque los empresarios no aportaban. Vos trabajabas 30, 40, 50 años y no te aportaban nunca. Y así, tantas, hospitales, vacunas totalmente, plan de vacunación totalmente gratuito, remedios para los jubilados, medicamentos, 200 medicamentos gratis, no van nada, cero, para la diabetes, para la hipertensión, para imagínate 200 medicamentos. Ese jubilado que ahora se tiene que comprar ese medicamento que sale 80, 90 mil pesos, que ya no lo tiene más gratis, ni mucho menos, ¿qué hace? Compra medicamento y no come. Entonces, ¿cómo lo tienen que ayudar los hijos? Y si los hijos los despidieron de sus trabajos, ¿cuántos despidos hay? ¿Cuánta desocupación hay? ¿Cuánta? Y todavía tienen el tupé de mentir que 10 millones de personas salieron de la pobreza, no entraron en la pobreza. Mira, es un cálculo que no lo hacemos nosotros, lo hizo la Universidad Católica Argentina, que respeto muchísimo, por supuesto. Está estudiado desde que asumieron las actuales autoridades el 23 de diciembre de 2023, desde que empezó el 2024 por mes, con la devaluación que hubo del 118%, que fue un cimbronazo brutal. Bueno, ¿sabes una cosa? Empezó a haber 1 millón de nuevos pobres por mes. 1 millón. No porque lo dice la doctora Mirta, está el informe. Está el informe escrito de la UCA, Universidad Católica Argentina. Entonces, en 16 meses la cuenta son 16 millones de nuevos pobres. Y los que ya eran pobres pasaron a ser indigentes, que es la línea ya debajo de la pobreza, es la peor de la peor. ¿Entendés? Bueno, el derecho a comer, el derecho a alimentarse, que es ni más ni menos que el derecho a la vida. Almacenamiento de alimentos enviados por Naciones Unidas para los comedores, que eran 63.000 registrados. Ni siquiera habían pagado esto, pero sí los acapararon. Toneladas de alimentos estaban en unos galpones en Villa Martelli, que esto queda en el conurbano bonaerense, alrededor de la capital federal, a unos 20 kilómetros, entre 20 y 25 kilómetros, Villa Martelli. Pero también estaban en la provincia de Tucumán, en Tafí del Valle. Bueno, muy bien, en Tafí del Valle también almacenados, nunca se distribuyeron, nunca. Siempre con recurso que judicializar. La primera instancia dijo, paguen, distribuyan los alimentos. No, dijo,
la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, cuyo único antecedente para un ministerio era ser productora de un periodista, Majul. Ella era la productora de Majul. Eso fue su crédito para ser ministra de Capital Humano. Interesante, ¿no? Interesante para ver el manejo de semejante institución. Entonces había que apelar, no se iban a distribuir los alimentos, por favor, y no se distribuyeron. Y apelación, Cámara de Apelaciones, otra vez, señora ministra, distribuya los alimentos. No, hay que ir a casación, otra vez casación, señora ministra, distribuya los alimentos. Mira, hasta dan ganas de estornudar esto, ¿viste? Ya provoca tanto rechazo esto. Y Casación le dice, no, distribuya, señora, distribuya, porque eso para los niños, son los destinatarios, los pobres. Y entonces apela a la Suprema Corte. Y ahí entró al freezer protector, y de ahí no salió nunca. En un momento dijo, le voy a dar una orden a una empresa, le voy a dar una orden que distribuyan ellos. ¿Perdón? ¿Cómo es eso de darle una orden a una fundación? Lo conocemos al doctor Conin, el presidente de la Fundación Conin. Y oportunamente le preguntamos, ¿cómo estás, Conin? Che, te dijeron que distribuyas vos los alimentos. Pero yo tengo un plan de acción en mi fundación. ¿Cómo es eso de que yo tengo que distribuir? Eso lo tiene que distribuir el Estado, porque el Estado es el que tiene que ir a todas las provincias, a todos lados, para distribuir a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Conin, el doctor Conin, que es médico, es un gran médico respetable, que se ocupa mucho de los primeros años de vida de los niños y niñas, porque dice que son años esenciales, hasta los 3 años. Lo tuvimos en vivo, en Pasaporte Cultural, el doctor Conin, hace años ya, un respetabilísimo, un gran hacedor por el bien de los niños, un gran hacedor el doctor Conin. Y bueno, y así, entonces, la gente nota esta gran mentira organizada, ¿no? Una cosa sistemática, la miseria sistemática, preparada, planificada, todo esto es lo que nos está pasando. Sin embargo, hay un pueblo que sabe lo que le corresponde y lo muestra. 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. 1 millón de personas. Que me gustaría pensar, reflexionar, ¿quién de los actuales candidatos del partido que sea? Porque esto no es partidario. Esto es un tema del amor o del odio. Yo creo, estoy convencida que el amor vence al odio. Estoy convencida de eso. Elegí para el día de hoy, antes de pasar a esas menudencias del cumplimiento de la prisión domiciliaria, de la tobillera humillante que avasalla el derecho a no ser humillado que tiene cualquier condenado. Eso está, hay ley para eso. Frente a lo que las mujeres, ¿saben qué hicieron? Se pusieron todas tobilleras con flores e iban a saludar a Cristina a su lugar donde está presa domiciliariamente. San José 1111. Esa es una casa, ella está presa ahí con prisión domiciliaria y quisieron exhibir
la tobillera. ¿Y qué es esto de que se atreva a salir al balcón? Perdón. ¿Saben que hubo que pedir un recurso de aclaratoria? Miren, en mi vida de abogada, por Dios, vi un recurso de aclaratoria para cumplimiento de una pena, a ver si la persona condenada podía salir o no salir al balcón de su lugar donde está prisionera con prisión domiciliaria. El balcón es parte de la casa, es parte de ese departamento, pero le dijeron que ojo, que prudencia, que nada de causar estragos, nada de causar disturbios a los vecinos. Encima de estar prisionera es culpable de que la gente vaya a verlo, perdón. ¿Viste? A vos te van a ver, vos estás en prisión domiciliaria, vos te van a ver y resulta que los que te van vos vas a ser culpable porque hay gente que te va a ir a ver, perdón, pero se dan cuenta que esto ya es el colmo de todos los colmos. Pero no fue solo la movilización de Plaza de Mayo, estuvo el banderazo. El 20 de junio es el Día de la Bandera en homenaje a un gran prócer argentino, maravilloso, abogado, militar, héroe, patrio, Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera en las barrancas del Rosario. Porque él decía hay que distinguirse para saber cuáles son las fuerzas nacionales de las enemigas. Bueno, se hizo un banderazo, ¿saben dónde? En Parque Lezama, es un lugar emblemático también, lleno, pero tenía una característica. Todo el mundo portando banderas. El banderazo del 20 de junio. La Plaza del Millón fue el 18 de junio de 2025, día emblemático que va a quedar en los anales de la historia argentina, porque fue un día de unidad, de unificación, fue un día maravilloso. Y Cristina mandó un audio, está en prisión, pero no está impedida de hablar, mandó un audio que se transmitió en un silencio, en la Plaza de Mayo llena, con 1 millón de personas. ¡Qué maravilla! Y el banderazo fue en el Parque Lezama. Todos, no podías ir a Parque Lezama si no tenías bandera argentina. Miren, no recuerdo haber visto un día de la bandera. He estado en Rosario, sí, en el Monumento a la Bandera, claro que sí, viviendo en días de la bandera, sí me ha pasado, pero lo de este banderazo, de todos, con una bandera en la mano, criaturas chiquititas, nenitas, nenitos con banderas en la mano, vivando a la bandera argentina, nuestro símbolo patrio. Entonces, por esto, elegí para hoy un tema precioso. Hizo un cubano, Silvio Rodríguez, cantautor maravilloso que tuve el honor de conocer en un congreso en Cuba, que estuve en La Habana, del Palacio de las Convenciones, y que estuvo cantando para nosotros, y que ahí lo escuché cantar esta canción que vamos a escuchar ahora, que parece escrita para una mujer, pero ¿saben una cosa? Silvio Rodríguez lo escribió para la patria y se llama Te doy una canción. Vamos con el tema musical, Martín. Como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo,
son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Bueno, qué hermosura. Silvio Rodríguez viene ahora a la Argentina, qué hermosura. Esos regalos que a uno a veces le hace la vida en ese Palacio de las Convenciones. Vino él a cantarnos y lo tenía ahí enfrente, a 2 metros, cantando él con su guitarra. Fue una maravilla de esas que te pasan en la vida, un acto de amistad. Y fue una canción que él hizo para la patria, ¿no? Qué palabra que suena rara, ¿no? Que con todas estas situaciones que están pasando, parece que uno se pregunta, por Dios, la patria sigue estando en la cultura, menos mal, gracias a Dios. Conservemos la patria, conservando la cultura, conservando nuestros valores también, conservando y reclamando los derechos. Mi amor, cuando te producen una injusticia, entonces ahora te quieren inculcar la cultura de no reclames, total para qué, además que te quieren inculcar que está mal reclamar, no, reclamá si te están avasallando tu derecho, reclamalo e insistí y reclamalo y hacete cargo de hacer valer tu derecho, expresate. Donde estés, decí lo que pasa, expresate. Fue maravilloso. La querida Teresa Parodi, hermosa persona, que se ganó el premio Gardel, uno de los premios Gardel, porque ella desde siempre, una correntina maravillosa, chamamecera como la que más, que fue ministra de Cultura,
¿no? Teresa Parodi, ministra de Cultura, y se ganó el premio Gardel y decía que le decía que no al odio, le decía que no a la cultura del avasallamiento de los derechos. Entonces, le decía todo eso, ella se largó a expresarse, a hablar. Eso es fundamental, porque si no hablas, después, no te podés quejar de la injusticia, tenés que expresarte, aprender a expresarte y a decir y a reclamar y no resignar tu derecho de petición a las autoridades, que se está haciendo efectivo de manera creativa. Claro que sí, de manera creativa, porque acá sí que en la cultura siempre nos asiste la creatividad, siempre existe ese principio de que hay variantes y apareció la variante de la unidad, apareció la variante de, bueno, escuchame, acá estamos los que estamos por la cultura, los que estamos por los derechos, porque no nos avasallen más, basta, poniendo un límite. ¿Entendés? Porque la injusticia se termina cuando vos empezás a poner el límite con tu reclamo ante quien sea, tu reclamo ante el autor de la injusticia y después tu reclamo ante la justicia. Y me consta que el reclamo tibio no resiste. El reclamo tibio te lo sacan de costado. ¿Entendés? Te lo sacan, sí. Pero ¿cómo se le ocurre, doctor, a reclamar por esto? En cambio, cuando se hace y se insiste y se busca las variantes y no va por un lado y se va por el otro y se insiste, y no es una persona, me pasó como te decía en el primer bloque con Entel. La primera persona que reclamó en Entel por él, cuando empezaron a despedir porque entregaron todas las instalaciones y el personal los despidieron a todos, de un minuto para otro, todos en la calle. Y nosotros hicimos la primera reclamación, recuerdo. Bueno, y entonces y mi asistida me decía, pero ¿será que vale la pena? Sí, pero con un solo reclamo no alcanza. Y los demás compañeros, y no sé, porque dicen que no nos van a pagar nada, no, pero bueno, hay que reclamar, porque hay bienes, se pueden ejecutar bienes, se pueden embargar inmuebles. ¿Qué es eso? Y así hicimos. Y llegamos a hacer 50, de 1 a 2, a 10, a 20, a 25, a 30, 40, 50. ¿Y sabés qué pasó? Cobraron todos los 50. Te lo digo así, en corto. Entonces, claro que nadie se salva solo, ¿no? ¿Entendés? Entonces, unirse con el objetivo común, sano, de resguardo y ejercicio de tus derechos, los que te corresponden por ley. Vamos con el otro tema musical de Silvio Rodríguez, que es Cantando al sol La como Masa. Vamos, Mentín, querido, por favor. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Si no creyera en la locura, te
de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón. Qué hermosura, ¿no? La masa, Silvio Rodríguez. También, ¿no? Qué cosa fuera la masa sin cantera, el alto impacto que tenga su efecto, porque ahora está viniendo para el 2 y 3 de julio, viene a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, viene el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y resulta que hay un requisito, porque son todas requisitorias con el objetivo del avasallamiento de sus derechos a ser visitada, porque está en prisión domiciliaria, pero tiene derecho a ser visitada. Resulta que le solicitaron que confeccione una lista de las personas que probablemente la visiten, y que para otras personas van a tener que solicitar por escrito al juez la visita. Miren, realmente esto yo no lo vi jamás. Y los genocidas que violaron, torturaron
quemaron personas vivas, tiraron personas vivas desde los aviones al Río de la Plata, esos, a ellos jamás se les pidió una lista de los que podían ir a visitarlos. Todos van a visitarlos. Es más, los señores salen por el barrio, están presos en Ezeiza. Otro está ahí cuando estaba en Zárate, Astiz estaba en Zárate y salía a pasear en barco por el río Paraná, estando en prisión domiciliaria, salvo que su domicilio haya sido el propio río Paraná, ¿no? Por eso, entonces son esos pedidos estrambóticos, estrafalarios, con el único objeto de humillar y de complicar. ¿Se imaginan el señor? Él dijo que sí, que él iba a pedir autorización a quien sea, pero que él a Cristina la iba a venir a visitar en solidaridad plena con ella, porque a él le pasó algo muy parecido para que él no subiera como no pudiera, lo proscribieron también inventándole una causa y para que subiera Bolsonaro, el líder de la derecha brasilera. Y después, entonces, bueno, cuando lograron su objetivo, finalmente se aclaró todo y gracias a Dios es presidente de la República Federativa de Brasil. Mis amores, nos tenemos que ir, vamos a ir despidiéndonos de este programa 6792 y en nuestra temporada 28 ininterrumpidamente llevada a cabo y como les decimos siempre, los amamos desde Pasaporte Cultural, con Pasaporte Cultural. Los amamos muchísimo.